Muy buenos días, titanes, bienvenidos a un vídeo más de este canal de YouTube. ¿Cómo cambiar tu autoimagen? ¿Cómo cambiar tu autoconcepto sobre ti mismo? Eso quiero que entiendas que es clave, porque como tú te percibas, el diálogo interior que tú tengas contigo mismo es lo que vas a proyectar hacia afuera. Es como al final el mundo te va a percibir. Y mi vida cambió cuando empecé a hablarme como nadie se habla a sí mismo. Mi vida cambió cuando empecé a hablarme como nadie se habla a sí mismo. Pero tomé esa decisión, decidí tomar esa decisión. ¿No te ha pasado cuando llegan situaciones complicadas, momentos de presión sobre todo? Es lo que a mí me ocurrió en el pasado, de que ahí justamente te llega a tu mente, te destruye literalmente, porque te empiezan a venir un montón de pensamientos negativos, te empieza un diálogo interior desastroso, destructivo, que más que ayudarte lo que hace es te entierra, empiezas a ver todo negativo, te baja la frecuencia y entras en ese bucle. Y al final eso determina la calidad de tus pensamientos, ese diálogo interior determina la calidad de tus pensamientos, la calidad de tus acciones y finalmente cómo acabas actuando. En definitiva, te acabas sintiendo una auténtica mierda. ¿Por qué? Porque creas una realidad de la que no estás conforme y luego no sabes cómo salir de ahí. Así me sentía yo, así operaba yo, ese es el diálogo interior que yo tenía y por eso terminé al final creando una realidad porque no sabía cómo reaccionar ante los momentos de presión. Para mí, el hecho que tú estés preparado o no estés preparado todo, determina todo. Y la calidad de tu diálogo interior es lo que hace que al final tú estés conforme con las acciones que hagas o no. Y yo al final terminé creando una realidad que no me gustaba porque reaccionaba ante cualquier pequeño momento de presión que te venía en el día, no estaba preparado y al final esos acontecimientos me podían, literalmente. Y luego cuando tú empiezas a crear esa realidad, te ves metido en un bucle del cual no puedes salir. ¿Qué ocurre? Que intentas apagar ese dolor luego con cualquier tipo de sustancia externa, de dopamina externa, de entretenimiento, de vicios, de alcohol, comida, a todo lo que recurre hoy la mayoría de la población. Entonces quiero que en este vídeo te ayude precisamente a eso, a ser muy consciente del problema que genera tener un speech interno negativo, ¿sabes? Un diálogo interno negativo o un diálogo interno que te construye poderoso. Porque tú necesitas que cuando llegue un momento complicado en tu vida, necesitas que ese diálogo te rescate, que cuando ese diálogo intervenga en tu vida, te rescate, no que te hunda más, ¿vale? Ahora, a mí me gusta, si has visto otros vídeos, siempre yo saco mucho de este contenido lo saco de la Biblia, ¿no? De los versículos que leo en la Biblia, porque a mí me parece Jesús es un manual brutal de cómo vivir, de cómo afrontar la vida, de cómo crear una vida extraordinaria. Y también te ayuda a cómo crear un autoconcepto, una autoimagen de ti poderosa, un diálogo interno poderoso. Y fíjate, todos tenemos un observador, un Dios, un yo más elevado en nuestro interior. No está fuera de nosotros, ¿vale? No está fuera de nosotros. Entonces la pregunta que tienes que hacerte es, ¿quién es mi Dios? ¿Quién es ese yo más elevado? ¿Vale? Porque de ahí va a venir la calidad de las conversaciones que tengas contigo mismo. La calidad de las conversaciones que tengas contigo mismo va a venir de ahí. La calidad de tus pensamientos, la calidad de tus acciones y por lo tanto la calidad de la vida que estés materializando, la calidad de tus resultados. Y de ahí depende luego al final cómo tú te sientas, tus oraciones inconscientes, ¿vale? Que todo tenga o no tenga sentido en la vida. Y mira, como te decía, Jesús decía, fíjate lo que él decía, dioses sois y obras iguales o mayores que yo haréis. Dioses sois y obras mayores que yo, incluso mayores que yo, haréis.
Profundiza aquí, vamos a pararnos aquí, vamos a meter foco ahí, vamos a tener presencia ahí. Jesús tomó una decisión, ¿vale? Jesús eligió en su mente tener un Dios enorme, un Dios masivo, un Dios todopoderoso, infinito. Él dedicó un tiempo de su vida a construir en su mente una imagen bien clara de quién era su yo ideal. Su yo ideal. Un Dios todopoderoso, un Dios lleno de amor, un Dios disciplinado, un Dios compasivo, un Dios con buenos hábitos, un Dios dispuesto a servir al mundo entero, al mundo entero. Él dibujó en su mente una visión todopoderosa y esa visión estaba liderada por su Dios, por su yo más elevado. Él creó en su mente una imagen tan clara, tan fuerte, tan poderosa de su yo más elevado, ¿vale? Que ahí es donde él dedicaba sus oraciones, sus meditaciones, cuando él se fue al desierto a orar durante 40 días para enfrentar sus demonios, enfrentar sus miedos y poder enfocarse en comprometerse con ese Dios que él creó en su mente. Pero ese Dios está dentro de nosotros, no está fuera. El problema es que la cultura nos ha enseñado, la religión, que esa figura está fuera y es una creencia de que nos resulta inalcanzable. Y no, Señor, ese Dios, ese yo más elevado, ese Dios está en tu interior. Ahora, es tu trabajo, es tu decisión, es tu enfoque, darle forma a ese Dios al que tú quieres en tu vida. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué Dios quiero en mi vida? ¿Qué Dios quiero en mi vida? Y dale forma. Porque Él te enseña, Jesús te enseña aquí en cómo construir ese Dios y cómo accionar desde ese Dios. ¿Vale? ¿Y qué hacía Jesús? Él celebraba los milagros por adelantado. Hecho está, decía. ¿Por qué? Porque Él simplemente cuando llegaban los acontecimientos a su vida, Él en vez de reaccionar, Él decía, ok, dejo que le pido a mi Dios mediante la oración y me echo a un lado y permito que sea Él quien intervenga en mi realidad actual. Porque ese Dios, Él dedicaba tanto tiempo a visualizar en su mente la realidad que Él quería construir, ¿vale? Que ya ese yo más elevado sabía perfectamente, ya estaba en ese lugar, ya estaba disfrutando de la vida que Él quería, ya estaba disfrutando de lo que tú quieras disfrutar en tu vida, tu visión. ¿Vale? Él había vivido tanto esa película, que el personaje que le dio forma era su Dios todopoderoso, que ya ese personaje estaba entrenado, ya ese personaje sabía perfectamente cómo tenía que actuar. Es como si ese yo más elevado, ese Dios, estuviera en el futuro, ya haya vivido toda la película, toda la vida que quería vivir y viniera al rescate, a intervenir en ese momento en el que tú se lo estás pidiendo. Entonces Él te viene con un diálogo empoderado, con un diálogo inspirador, con un diálogo de decir, no te preocupes que ya yo pasé por aquí, ¿vale? Tu yo ideal, tu yo del futuro ya vivió esa experiencia que tú estás viviendo ahora. Esa es la conciencia, esa es la conexión con la mente supraconsciente, con la mente infinita. Entonces, cuando tú das acceso y permites, confías y le cedes, ¿vale? Que sea Él quien intervenga en tu realidad ahora, Él va a actuar desde su experiencia, ¿vale? Desde su sabiduría, desde su conocimiento. Entonces, Él tenía fe en Él, no necesitaba creer para ver, por eso celebraba el milagro por adelantado. ¿Qué te va a hacer esto? Que al final, pero Jesús tomó la decisión de comprometerse con ese Dios. Él se comprometió, tomó la decisión, primeramente lo dibujó bien claro, qué características, qué valores, qué principios, qué hábitos, cuáles eran las cualidades perfectas de ese Dios y se comprometió con Él a serle fiel hasta la muerte, un único plan, ¿vale? Entonces, las oraciones que Dios hacía, la visión que Él construía en su mente iban hacia ese Dios, su foco era eso. Entonces, sus oraciones, como te decía, y peticiones iban a una figura todopoderosa, grande, clara. Él le pedía a ese Dios, por lo tanto, sus conversaciones eran conversaciones poderosas.
Su diálogo interior era un diálogo interior empoderado, valiente, determinado, con hambre, ¿vale? Ese era su diálogo interior. Ese era el autoconcepto, la autoimagen que Jesús tenía de sí mismo. Por eso hacía esas obras. No cuestionaba, no dudaba. Él se lo creía porque sabía que estaba adentro. Por eso él decía, dioses sois y obras iguales o mayores que yo las haréis. ¿Vale? Entonces, aquí tengo unas notas aquí apuntadas porque compartí esta reflexión en mi Instagram, @frankalonso21. Te invito encarecidamente que me sigas ahí porque estoy compartiendo unas reflexiones brutales, aparte de una disciplina, unos hábitos que te van a ayudar a esto mismo, a trabajar una imagen poderosa, un autoconcepto de ti mismo. Y esto es lo que a mí me sirvió para, literalmente, cuando yo dejé lo que eran las adicciones, cuando dejé la enfermedad, cuando dejé una vida llena de malos hábitos, de arruinado, era empleado en ese momento, y pasé literalmente a construir la vida que realmente quería vivir. O sea, empecé a emprender, monté negocios, logré la libertad financiera, di trabajo a un montón de personas. Este es el salto, ¿vale? El salto cuántico ese que te permite cambiar esa creencia sobre ti, ese autoconcepto. Ahora, quiero darte ahora una pauta, ¿vale? Para que, cómo enfocarte en cambiar ese autoconcepto, en cambiar ese diálogo interior. Todo tu foco, toda tu energía, toda tu disciplina tiene que estar ahí. Para eso es importante que por las mañanas, yo me escribo todas las mañanas las afirmaciones. Esas afirmaciones las refuerzo en mi mente. Estas afirmaciones no son ni más ni menos que la imagen del yo ideal, los valores, cómo actúa, cómo opera ese yo ideal, cómo operaría, ¿no?, en mi vida. Porque de ahí van a venir tus pensamientos inconscientes, que son tus oraciones, son tus peticiones, es el diálogo interior que tú vas a tener luego cuando tengas un momento de depresión, de adversidad. Es cuando tú ahí te dices, es cuando estamos en los momentos de adversidad, en los momentos de depresión, cuando tú dices, Dios, y te sale ese diálogo inconsciente. Ahora, cuando tú esto lo practicas, lo ensayas, lo machacas, pones foco, acción, pones intensidad aquí, por eso digo que la disciplina tiene que ser en este plano, en el plano espiritual de los pensamientos, en darle forma a esa visión, en construir la película, cómo quieres tú vivir la película, pero sobre todo importante, el personaje, ese yo ideal, tu Dios, tienes que tener muy claro qué cualidades, qué características, qué principios, qué valores, cómo sería físicamente, cómo se vería, cuánto pesaría, cómo sería su cuerpo, cómo comería, la calidad de cómo duerme, cómo habla, cómo se expresa, sus relaciones, su entorno. Todo bien claro, y eso reforzarlo. Ahí es donde construye, ahí es donde se construye. Ese es el plano espiritual de los pensamientos. ¿Qué te va a servir esto? Que al final tú vas a poner foco en que cuando llegue un momento de presión, tú vas a decir, ok, en vez de reaccionar desde tu vieja identidad, desde ese diálogo destructivo, desde ese yo viejo, tú vas a decir, ok, como ya lo tienes tan ensayado, ¿vale? Tú, cuando te llegue ese momento de adversidad, ok, pones un espacio por medio y ahí dejas que intervenga tu yo más elevado, porque tú vas a estar alineado con él y él te va a decir, ese yo más elevado tuyo, de tanto ensayar esa película, además tú vas a empezar a observar qué personas ya tienen la vida que tú quieres, qué personas son como tú quieres, lo más parecido. Entonces tú vas a tener foco y cada vez vas a estar más pendiente de, por ejemplo, en redes sociales, cuando entres, cuando ves a alguien en la calle que tiene lo que tú quieres, tú vas a estar más consciente. Entonces tu mente se va a enfocar ahí y vas a empezar a adquirir todos esos atributos, todas esas cualidades. Vas a estar muy observador, vas a estar dándole forma a ese observador. Ese observador se va llenando de esa información y eso se va almacenando en el subconsciente. Y ese subconsciente va a estar preparado para cuando te llegue ese momento de adversidad, te van a disparar estímulos, tu yo más elevado, que ya tiene toda esa información, te va a disparar esos estímulos para que tú acciones desde arriba, no desde tu vieja versión, que es dudosa, temerosa, llena de miedo. No, señor, vas a actuar desde arriba. Y ahí Él va a intervenir en tu realidad.
en esos momentos de presión. ¿Qué te va a dar esto? Que al final tú vas a poner foco en las acciones, vas a crear momentos de presencia en tu vida, muchísimo más intensos y con más presencia. ¿Qué ocurre? Que te vas a alimentar de ese sentimiento, del proceso, de la acción. Tu foco va a estar en la acción y no en el resultado. Tu foco va a estar en la acción y no en el resultado. Esto cambia las leyes de tu vida por completo, las leyes del juego. ¿Por qué? Porque al final tus sentimientos vienen de tus acciones, tus emociones vienen de tus acciones, no del resultado. Ojo, esto es algo que nadie jamás te puede arrebatar. Eres dueño de tu paz, eres dueño de tu libertad, eres dueño de tus estados emocionales y no dependen de los resultados. ¿Qué es lo que antes te ocurría? Te retroalimentabas de la realidad que no te gustaba y eso condicionaba tus estados emocionales. Pero sin embargo, te das cuenta que es que esos resultados tú no los controlas, tú simplemente controlas las acciones. Pues este proceso que te digo, primero, te va a ayudar a cambiar tu autoimagen, tu autoconcepto. Tu diálogo interior cambia por completo. Vas a ampliar momentos de presencia en tu vida, le vas a dar muchísima más intensidad, vas a experimentar la vida realmente a niveles masivos sin necesidad de esperar a que tengas ese viaje, ese coche, esa casa, esa pareja, porque ya eres esa persona. Cada vez estás más cerca de tu yo ideal, de ese Dios que tú has decidido crear. Es ese Dios grande, todopoderoso que tú has decidido meter en tu vida, que está dentro de ti, no está fuera, está dentro. Y tú cada vez más te lo crees. Esas acciones respaldadas en el tiempo crean convicción. Convicción porque generan el sentimiento de que ya eres esa persona. Y acciones con convicción en el tiempo aumentan la creencia, aumentan la fe. Vives siendo una persona que no necesita ver para creer, ¿vale? Esto cambia tu vida por completo, créeme, ¿vale? Pero tienes que tomar la decisión y comprometerte con ese Dios que tú elijas tener en tu vida, ¿vale? Tienes que tener muy claro el Dios que dejas entrar en tu vida, porque a ese es el que le vas a pedir. Así que nada, titanes, este vídeo es brutal, esto es masivo. Si tú aplicas esto, madre mía. Yo te lo estoy contando ahora. Te dije cómo me cambió mi vida por completo en su día, cuando salí de las drogas, de la enfermedad, de pasé de empleado a emprendedor a cumplir mis sueños. Y te lo cuento ahora siendo realista, desde el momento que estoy pasando ahora, porque estoy haciendo un cambio brutal ahora en mi vida también. Y estoy usando estas herramientas, estoy usando estas prácticas. Estoy ahora dándole forma al Dios que quiero en mi vida, porque literalmente ahora la vida me está impactando con un desafío brutal, muy potente. Y literalmente creo en un vídeo anterior lo compartí, donde he perdido gran parte de mi empresa, prácticamente toda. Estoy atravesando unas deudas brutales, pero aún así esa realidad no me condiciona, porque yo estoy enfocado en las acciones, estoy enfocado en la acción y le estoy pidiendo a ese Dios y estoy actuando en esos momentos de desafío que me están llegando, porque sé que al final la visión que yo tengo se va a dar, no tengo ninguna duda. Y simplemente ahora estos desafíos que estoy atravesando es porque ese ideal, fíjate, otra cosa que estaba aquí, ese ideal ahora mismo me está cincelando, cada acción que yo haga desde el Dios, desde mi yo ideal, yo dejo que Él intervenga. Y cuando Él interviene, opero a pesar del miedo, opero desde la presencia, opero con fe. Entonces cada acción que yo hago es como si estuviera, como si mi Dios estuviera moldeando, estuviera cincelando el bloque de mármol y me está esculpiendo. Cada acción es un cincelado. Entonces me acerca cada vez más, el bloque de mármol se asemeja cada vez más a mi Dios. Y cada vez tengo más paz, cada vez tengo más enfoque, cada vez tengo más calma, más paciencia, más libertad, porque estoy enfocado cada vez más en las acciones y no estoy pendiente del resultado. Yo ahora, para mí, la situación externa de deuda, de haber perdido restaurantes, no condiciona mi libertad, mi felicidad, mi paz. De hecho, te estoy grabando esto siendo sincero. Si tú eres una persona que está atravesando la circunstancia más complicada a nivel económico de su vida, no estaría haciendo esto. No estaría haciendo lo que estoy haciendo en redes sociales. No estaría enfocado cada vez más en darle forma a mi Dios, en pedirle a mi Dios.
Entonces, yo a mi Dios me exige cada mañana, mi Dios hace que me levante cada mañana con hambre, con ganas de operar, decir, ¿qué tengo que hacer hoy? Voy a hacerlo con más intensidad. Mi Dios es un Dios exigente, es un Dios que me ama, pero amar es decir, vete de frente a los miedos, ponte jodidamente incómodo, disciplínate más que nadie, opera donde nadie quiere operar, haz lo que nadie quiere hacer, ama lo que es imposible amar. Eso es lo que me dice mi diálogo interno, eso es lo que me habla mi Dios. ¿Tú te me imaginas este diálogo interno que yo tengo, este speech que yo me recuerdo cada día, al que yo tenía antes, que era un diálogo de victimismo, de excusas, de justificaciones, de ir por la vida dando pena? No, señor, yo me levanto cada mañana y es como decir, lo que hice ayer ya está, hoy es un día nuevo, ¿qué hay que hacer hoy, Señor? Mándame las órdenes, estoy aquí a tu disposición, soy tu guerrero número 1, nadie tiene más hambre que yo. Nadie opera donde yo opero. Ese es mi Dios. Ese es al que yo le pido. ¿Tú te crees que yo con esta convicción, con esta fe, tú te crees que no se va a dar en mi vida esa visión que yo tengo? Claro que se da. Claro que se da. No tengo ninguna duda. Es actuar como si en cada momento de presión. Madre mía, madre mía, madre mía. Date cuenta que cuanto más claro tengas ese Dios, cuanto más tengas claros esos atributos, más interviene en tu vida, más viene a tu rescate, interviene, quédate con esa palabra, deja que sea tu Dios quien intervenga en tu vida, no tú solo no puedes, Él sí, ese es el Dios que todos tenemos dentro, ese es el Dios que Jesús nos enseña en la Biblia. Pasa que nos han malinterpretado todo este mensaje, tío, y hace que vayamos por la vida como incrédulos, que necesitemos esperar a ver para creer, y no, Señor. Tú tienes que creer en ese Dios ya que está en ti. Recuerda lo que te dije. Dioses sois y obras iguales, incluso mayores que yo haréis. Que no tengas duda de eso. Madre mía, pero tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión y comprometerte a muerte con ese Dios. Yo he quemado todas las naves, solo tengo un único plan y es ese compromiso que le dije a Él. A mi Dios yo le dije, sí Señor, sí quiero. Le di mi sí quiero y me comprometí con Él. Quemé todas las naves, solo tengo un único plan y voy a muerte con Él. Estoy dispuesto a morir en el camino por ese plan, por mi misión, no tengo otra. Dime tú, es que yo tengo una disciplina ahora, yo tengo una energía ahora por las mañanas que es insano. O sea, desde las 4 de la mañana, son ahora las 7:30, 8 menos algo. Y loco, es que no tiene ni sentido la energía, la vitalidad y la fuerza que tiene uno. Cómo uno se va alineando, todas las acciones, porque te dejas guiar por esa figura ideal que tú tienes en tu mente, en cómo comes, en cómo caminas, en cómo vas por la calle, el cuerpo, el lenguaje corporal, el autoconcepto que tienes de ti, el lenguaje que dices, eso transmite al universo lo que tú proyectas y es lo que luego atraes. Es lo que luego atraes. Es que no tiene nada, o sea, nada que ver con cómo operaba antes. Así que un consejo que te doy también para esto, ten en cuenta que esto te va a ayudar a reprogramar todo y te va a ayudar a entender que los desafíos que antes huías ahora son bendiciones. Ahora no las enjuicias, no tienes un juicio preestablecido que hace que lo veas como algo malo. No, lo observas con objetividad y tú vas a decir, ok, esta es la oportunidad perfecta para que aquí intervenga mi yo más elevado. ¿Qué hace? ¡Pam! Te esculpe. Es como el versículo que decía Jesús de la vid. Todo árbol que lleva buen fruto va a ser podado. Ok, si tú eliges la visión y eliges ese yo ideal, ahí tienes la semilla del fruto. Por tanto, vas a ser podado porque ya te comprometiste con eso que puso Dios en tu mente, en tu corazón. Ahora, estate dispuesto a ser podado, ¿vale? Pero la poda es buena, aunque dolorosa, pero va a ser buena. Pero tú ahora ese diálogo interior te va a llevar a que tú te disciplines contigo mismo, te autodisciplines, tengas autocontrol, tengas buenos hábitos, empieces a levantarte temprano, empieces a cuidar tu cuerpo, empieces a cuidar tu mente, empieces a desarrollarte personalmente, espiritualmente. Cada acción que hagas está alineada, cada pensamiento vas a entender que no vas a pensar mal, vas a tener el control de tus propios pensamientos.
Te vas a evitar hacer acciones que te lleven al arrepentimiento. De forma natural vas a empezar a dejar malos hábitos, vicios, cualquier cosa que te baje la energía, que te baje la frecuencia. Porque ahí va a estar tu Dios, el que tú has elegido, te va a llegar y te va a decir, hey, ese cigarro no, hey, esa copita de vino no, hey, esa rayita no, hey, esa relación de sexo vacío no, hey, esa pajita, no te la hagas. ¿Entiendes? Todo eso al final va a hacer que te vas alineando y te vas esculpiendo. Madre mía, chiquito vídeo este. Si tú ves este vídeo, tú no tomas nota de aquí. Si tú lo aplicas, ¿vale? Y lo llevas a la práctica, te puedo asegurar que tú no necesitas más. No necesitas ni un siguiente libro, ni un siguiente curso, sino simplemente aplicar esto. Aplicar esto. Y tu vida va a cambiar. Tú lo que quieres, lo que tú buscas no es el resultado. Tú buscas sentirte bien. Tú buscas sentirte con esta energía que te estoy transmitiendo. Tú buscas sentirte con estas ganas, con esta vitalidad. Independientemente de lo que suceda afuera. Y te vuelvo a repetir, me la pela que el mundo exterior se esté callando. Me la pela. Porque al final yo dependo, mis estados emocionales dependen de mis acciones y no de lo que ocurre afuera. Así que nada, titanes, hasta aquí este vídeo. Te vuelvo a repetir, si te gustó, dale un like, suscríbete al canal para que puedas seguir viendo más contenido de valor. Esto es lo que estoy haciendo a la gente que me está preguntando. Si eres tú una persona que se encuentra en un punto en el cual no sabes salir de esa situación, necesitas herramientas, necesitas alguien que te guíe, ¿vale? Coño, mándame un DM al Instagram y estaré encantado de ayudarte, de evaluar en qué te puedo ayudar y acompañarte en el proceso. Así lo estoy haciendo. Esto es un proceso que te va a llevar tu vida a un siguiente nivel. Es que no tiene ni sentido lo que vas a experimentar, la nueva realidad que vas a construir, cómo te vas a sentir. Y lo tienes todo tú ya, no necesitas nada externo. Olvídate de hacer inversiones en cosas de fuera, en planes, en métodos. No, ya está en ti, pasa que tú no lo ves. Si dejas que yo trabaje contigo, te voy a ayudar a quitar toda esa paja mental, todos esos arbustos, esos miedos, esas inseguridades que no te dejan ver al Dios que tú tienes dentro de ti, ¿vale? Y te voy a ayudar a darle forma a ese Dios para que te guíe Él. No seré yo quien te guíe, va a ser Él quien te guíe, ¿ok? Y para que le des forma a esa visión, a esa película que quieres vivir. Y cuando llegue un momento de presión a tu vida, cuando llegue un momento desafiante, no te rindas, no te caigas, sino que lo vas a ver como decir, Señor, gracias, compadre, porque aquí es la oportunidad de pasar mi vida al siguiente nivel. Comparte este vídeo con aquella persona que tú crees que le puede servir de ayuda, no seas egoísta, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.